Las dos frecuencias. Esto no tiene nada que ver con audio, sino que se refiere a las dos voces que nosotros estamos escuchando y a la forma en que nosotros podemos interpretar esas voces. Y quiero partir recordando, ya hemos visto antes lo que dice Eclesiastés 3, que para todo existe un tiempo, y hay tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de derribar y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de lamentarse y tiempo de bailar, tiempo de lanzar piedras y tiempo de recoger piedras, tiempo de abrazar y tiempo de rechazar el abrazo, tiempo de buscar y tiempo de dar por perdido, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de rasgar y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. Yo creo que ahí me voy a quedar. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Todo tiene su tiempo y eso es precisamente lo que nosotros necesitamos entender, que nosotros hablamos en tiempos. Cuando nosotros intervenimos en cualquier situación es porque estamos ocupando el tiempo en algún momento. Nosotros siempre estamos hablando y muchas veces en el nombre de Dios. La pregunta es si estamos hablando en el tiempo que Dios quiere que hablemos o estamos hablando en un tiempo que es fuera de tiempo. Por ejemplo, vamos a ir rápidamente, en el caso de Esteban, el primer mártir, ¿qué es lo que le hicieron a Esteban? Lo apiedraron. ¿Qué hubiera pasado si es que mientras estaban apiedrando a Esteban, alguien se hubiera levantado y hubiera dicho, yo declaro que tú vas a salir de aquí? Porque el Salmo dice que Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, que con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Sí, lo que está diciendo está correcto. Pero Esteban iba a ser apiedrado anyway, de todas maneras. Ni por muchas palabras que se hubiera declarado, la gente no podía ver que ese tiempo correspondía quizás a una enseñanza apostólica de Saulo, porque Saulo estaba presenciando la muerte de Esteban. Y para Saulo convertirse en Pablo, el que después fue el apóstol de los gentiles, ese evento marcó algo muy importante. Era el tiempo para Saulo de hacer algo o presenciar algo que lo iba a marcar tanto que en el futuro él iba a estar siempre recordándose de que no podía levantarse quizás los humos porque él caminaba bajo recordando lo que había hecho. Y cuando Dios lo llama y le dice que le iba a ser difícil el caminar a él, no iba a ser fácil. Y Pablo aún así toma la misión. O sea, hay cosas que de repente pareciera que nosotros quisiéramos intervenir, esto no debe pasar, pero ese es el tiempo en que sucedan esas cosas. Y ni por más porque nosotros tratemos de llevar una solución, nosotros no estamos hablando en nombre de Dios, estamos hablando en nombre de lo que pensamos y de lo que queremos, de nuestras emociones y sentimientos. ¿Qué hubiera pasado si en el momento en que David pasaba tardes placenteras con su amante Betsabé, que era esposa de un general, del general Urías? ¿Qué hubiera pasado si alguien del reino que se entera de que el rey estaba haciendo este hecho nefasto, esta historia de amor escondido, hubiera ido a recordarle de que está escrito de que todo el alma que pecare morirá? Algunos dicen, hubiera sido regio, hubiera sido perfecto, ¿no? Porque lo hubiera confrontado. ¿Qué hubiera pasado si alguien se hubiera levantado y le hubiera dicho que la paga del pecado es muerte afuera del palacio? Sí, todo eso es verdad. Eso lo encontramos en Ezequiel 18:20 y lo encontramos en Romanos 6:23, que el pecado siempre trae muerte, pero hay un tiempo para todo. No fue hasta que el profeta fue enviado por Dios para enfrentar a David, el profeta Natán, que se produjo el tiempo en que Dios tenía designado para confrontar a David. Y esa confrontación no fue porque alguien quiso hacerle justicia al evangelio. ¿Cómo es posible que esta persona esté pisoteando el reino, pisoteando el nombre de Dios, pisoteando esto otro? No, fue el tiempo en que, como dicen varias versiones, el Señor envió al profeta Natán a ver a David, lo envió a verlo, una visita. Otra versión dice que el Señor envió al profeta Natán para que contara a David una historia. Y a través de la historia lo redarguyó y cayó rendido. Otra versión dice que el Señor envió a Natán para que hablara con David. O sea, envió a alguien a hablar con David. Y lo envió al Señor y al profeta. En su tiempo, en el momento en que Dios tenía la confrontación preparada, con las palabras precisas y quizás con versículos que otro podría utilizar, pero no habrían sido guiados por la mano del Señor. ¿Qué piensa usted si de repente yo voy a Irán?
y le digo, esto dice el presidente, hagas esto, 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 esto. Sería tan ridículo porque a mí el presidente de Estados Unidos no me ha mandado para allá. Pero quizás iría a decir cosas correctas porque es un estado donde hay abusos a las mujeres, hay abusos a los derechos civiles, a los derechos humanos, pero no me ha enviado el presidente para allá. ¿Qué pasaría si de repente yo voy a cobrarle dinero a los que le deben al IRS? Al sistema de impuestos de Estados Unidos. No, es que yo sé que lamentablemente tomó una mala decisión, entonces yo voy para allá, a mí no me ha mandado el IRS, no tengo autoridad, no tengo por qué hacer eso. ¿Qué pasa si de repente yo voy bueno, yo voy a ir a darle la noticia a este paciente que los resultados del laboratorio dicen que está enfermo con una enfermedad muy... Yo voy para allá, se el doctor y el laboratorio no me ha mandado. No es que no lo tenga, no es que no tenga la enfermedad, pero no es mi tiempo, no me corresponde a mí y hay otra persona que se encarga de eso. Eso es exactamente lo que hacemos nosotros cuando entregamos una palabra y hablamos palabra de hombre. Cuando la frecuencia de Dios dice, yo estoy ordenando los eventos para en un momento determinado hacer algo, y cuando el hombre dice, voy a hacer esto que me parece que es correcto ahora mismo, según lo que yo pienso. Isaías 53:5 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Qué quiere decir eso? De que muchas veces a través del dolor, aunque queramos evitarlo, se está cumpliendo la voluntad de Dios. Aquí se está narrando más de 500 años antes de que Jesús naciera, cómo iba a morir. Y alguien dice, oh, yo voy a evitar eso. Y muchas veces nosotros hablamos de forma nice, de forma humanista, de forma buena onda, y no nos damos cuenta que estamos hablando solamente como humanos y no estamos escuchando la frecuencia en que Dios está tratando a esa persona o a esas personas. Santiago 1, del 2 al 4 dice, hermanos míos, ustedes deben tenerse por muy dichosos cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase, pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento, pero procuren que esa fortaleza los lleve a la perfección, a la madurez plena, sin que les falte nada. ¿Qué pasa si alguien está pasando por ese proceso de madurez, ese proceso de prueba que lo va a llevar a la fortaleza que el Señor quiere y a la madurez y el carácter que Dios quiere? Y nosotros, no, si usted, mire, yo voy a tratar de intervenir aquí porque en mi voluntad yo creo que la cosa no va a ser así. Yo voy a ir a enfrentar a esa persona porque no es posible que esté pecando de esa manera. Sin asegurarse que lo está enviando con la palabra y en el momento preciso, sintonizado con la frecuencia de Dios. Cuando actuamos y no estamos en la frecuencia de Dios, los resultados son nefastos. Y número 1, la voz del hombre. La voz del hombre es algo bien difícil muchas veces de reconocer, porque el hombre puede tener buenos sentimientos, buenas intenciones, pero no lo convierte en la voz de Dios. Y voy a citar lo que dice Marcos 8, 31 al 33, cuando Jesús está prediciendo su muerte, y le dice a sus discípulos, entonces Jesús comenzó a decirles que el Hijo del Hombre tendría que sufrir muchas cosas terribles y ser rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero 3 días después resucitaría. Mientras hablaba abiertamente de eso con sus discípulos, Pedro lo llevó aparte y empezó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. Aléjate de mí, Satanás, dijo. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no del punto de vista de Dios. Y yo creo que en este caso no vamos a enfocarnos en Pedro, sino vamos a enfocarnos en nosotros. ¿Cuántas veces nosotros vemos las cosas de forma positivista, motivadora, humanistas? Queremos ser los pacifistas, queremos ser más misericordiosos que Dios a veces. Y no se puede ser más misericordioso que Dios. Queremos ser más bondadosos que Dios. Y queremos arreglar las cosas interviniendo, no se haga esto, si se haga esto, párese esto. Y de repente no nos sintonizamos, Señor, ¿qué es lo que está pasando en esa vida? ¿Qué está pasando en ese lugar? ¿Qué está pasando con esa persona? Esta semana estaba escuchando una conferencia de una aseguranza. Estoy haciendo mi práctica de medio de comunicación en el servicio, en el canal del college, en el servicio televisivo del college. Entonces tengo que estar firmando eventos, tengo que hacer horas de filmación con cámaras profesionales y todo bien entretenido.
Y me tocó cubrir varios eventos. Entre unos estuvo el evento de una compañía de aseguranza de Estados Unidos, grande, el evento nacional que tuvieron. Llegaron de todas partes del país los ejecutivos. Y habló el CEO, el ejecutivo mayor. Y estaba hablándole un mensaje tan motivador, hermano, que me dio celos de cómo habla tan bien ese hombre. Y yo me paro al frente con mi lenguaje. Tanto así que no les miento, que llegué a pensar, voy a hablar con este hombre a ver si me da un puesto en su compañía. Porque él, según él decía que en los colleges y en las universidades van a reclutar personas. Y era tan convincente, era tan wow. O sea, una cosa, trabajar en esa compañía era lo máximo. Dios mío, estoy perdiendo el tiempo. Hasta citó la Biblia. Y hasta casi me convenció a mí. Hasta casi pierden al líder acá, ¿no? ¿Tenía algo que ver eso con la voz de Dios, con la frecuencia de Dios? Nada, pero lo hizo excelente. Genial, una compañía tremenda, es lo que él predicó, lo que dijo. Pero eso no tiene nada que ver con lo que dice la palabra, que nosotros, cuando hay necesidad, cuando hay problemas, el lenguaje que nosotros utilizamos no es motivar a las personas, no es decirles solamente, everything is gonna be okay, don't worry. Lo que dice la palabra, dice presentar todo en oración y súplica ante Dios en Filipenses 4:6, cuando dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. No dice, díganle que todo va a estar bien. Díganle que oren y supliquen al Señor y descansen después de hacer eso en la voluntad y la soberanía de Dios, en el cuidado de Dios. Pero nosotros muchas veces estamos igual tratando de vender ideas y las tratamos de vender bien y exponerlas de una forma muy coherente. Y eso no es la voz de Dios, eso no es la frecuencia de Dios. Muchas veces con las mejores intenciones nosotros hablamos, pero solamente desde un punto de vista humano, y ese punto de vista humano puede estar yendo totalmente en contra de lo que Dios está haciendo ahí. Que era lo que estaba sucediendo con Pedro. No vayas a ir, ¿cómo se te ocurre? A ver, y dice que le reprendió por haberle dicho a los discípulos. ¿Cómo se te ocurre decirle eso a los discípulos, a los demás? ¿Cómo se te ocurre plantarles temor, miedo de que vas a morir? El aprendiz poniendo en lugar al maestro, porque pensaba que estaba haciendo lo correcto. Muchas veces nosotros podemos declarar sanidad sobre una persona y en realidad lo que el Señor tiene planificado en su vista total, ya fue estipulado hace miles de años, porque Él nos conoce desde la fundación del mundo y nosotros estamos declarando y declarando y no Señor, no nos tomamos el tiempo para ni siquiera preguntarle al Señor, ¿qué está sucediendo aquí? Tú todo lo sabes, yo no lo sé. No, queremos ir y sanar a las personas, queremos declarar esto acá y de repente no tomamos, Señor, quiero sintonizarme contigo para saber qué está pasando. Y si no me lo dice, Señor, pues no puedo ir a declarar cosas que no sé. Es como yo no puedo ir a representar a Estados Unidos, a cualquier país, si no tengo una reunión primeramente con sus gobernantes y me dicen lo que quieren. Pero si no la tengo con los gobernantes, ¿cómo voy a ir a representar y a negociar? Pues no he sido enviado para estar negociando lo que no se me ha entregado. Muchas veces podemos confrontar a personas en pecado, pero lo hacemos fuera del tiempo de Dios, como lo que sucedió, o lo que digo que sucedía, nadie confrontó al rey David hasta que llegó el profeta Natán, en un momento con un plan bien sutil, con una historia bien sutil. Pero nosotros al lanzarnos a tratar de corregir las cosas y hacerle justicia a la palabra, podemos dejarlo peor, o en el peor caso, podemos darle el tiro de gracia y la persona se aleja para siempre del Evangelio. Pero nosotros nos quedamos con, defendimos la fe, como si la fe fuera a desaparecer ahora. Duró 2014 años ha durado después de Jesucristo, y ahora la fe se vaya a perder porque nosotros no vamos a hacer justicia. ¿Será que de repente nosotros podemos actuar como los fariseos, como los ancianos y maestros de la ley del tiempo de Jesús, en el cual conocían las Escrituras, pero no tenían algo muy elemental, que era el Espíritu Santo? Nicodemo llega a Jesús y le dice, maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Cómo? Tienes que nacer de nuevo. Pero ¿cómo es eso? Nicodemo sabía toda la Escritura. Era un maestro de la ley. ¿Cómo era posible eso? Y aquí llegamos al punto esencial. Nosotros, la única forma en que nos sintonizamos con la voz de Dios es a través del Espíritu Santo. Mateo 4, 5, 6 dice,
Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa, diablo a Jesús, estamos hablando de la tentación de Jesús, y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Ahora sí, el mismo Satanás utiliza la palabra para hablarle a las personas y para intervenir en situaciones, pero no es guiado por el Espíritu Santo, todo lo contrario. Y así nosotros, ese es el gran miedo que debemos tener nosotros, utilizar la palabra y decir, escrito está, la paga del pecado es muerte, escrito está, yo declaro, yo hago esto, y no haberle consultado al Espíritu Santo o a Dios, que es lo mismo. ¿Qué debo hacer aquí? Y el Señor dice, presentar todo en oración y súplica, porque Él nos va a mostrar. Y llegamos al punto que es la voz de Dios, número 2, la voz de Dios. Dice, no es solamente necesario conocer las Escrituras, sino es imprescindible entender que necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Si no somos guiados por el Espíritu Santo, corremos el riesgo de ser fariseos, de ser maestros de la ley o de ser como pequeños satanases citando las Escrituras. Escrito está, vamos a decir. Pero en realidad nos damos cuenta que estamos destruyendo muchas veces a personas. La guianza del Espíritu Santo es algo imprescindible que si no lo entendemos nos vamos a traer juicio a nosotros mismos, porque de toda cosa que hablamos, hacemos, decimos, vamos a tener que dar cuenta. Y en este sentido quisiera leerle rápidamente Romanos 8:14, dice que la evidencia para ser hijo de Dios es guiarnos por el Espíritu Santo. Cuando dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, los que se sintonizan con Dios son los hijos. Juan 14:26 nos recuerda lo que debemos hablar. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. De repente nos preguntamos, ¿pero qué les voy a decir? Tengo que ir a dar un pésame, se le murió un familiar, o se le murió un esposo, se le murieron los hijos. ¿Qué voy a decirle? Debemos preocuparnos de preguntarle al Señor, Señor, ¿cómo quieres que abra mi boca? Es fácil decir mi más sentido pésame. Lo siento mucho en el corazón. De repente lo único que necesitamos hacer es ir y conectarnos con el dolor de las personas y llorar con los que lloran. No ir a darle el gran pésame ni el gran La guianza del Espíritu Santo es lo único que nos conecta con la frecuencia de Dios. Y quiero leerle unos versículos rápidos que hablan un poquito de la guianza. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Si nosotros queremos saber las cosas que van a pasar, no son ocultas muchas veces. Lo único que nos pide es que nos conectemos con el Espíritu Santo. 1 Corintios 2:10 dice, estas son las cosas que Dios nos ha hecho conocer por medio del Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las cosas más profundas de Dios. 1 Corintios 2:13 dice, hablamos de estas cosas con palabras que el Espíritu de Dios nos ha enseñado y no con palabras que hayamos aprendido por nuestra propia sabiduría. Así explicamos las cosas espirituales con términos espirituales. Marcos 13:11 dice, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Mateo 10:20 dice, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Lucas 21:15 dice, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Segunda de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La pregunta entonces es, ¿por qué muchas veces nosotros hablamos sin preguntarle al Espíritu Santo qué debemos hablar? ¿Por qué yo muchas veces me he parado a hablar sin pedirle al Espíritu Santo que, Señor, ayúdame a conectarme contigo? Y cuando hablamos en el nombre de Dios, hablar en nombre de Dios no es cualquier cosa. Cuando decimos versículos bíblicos, cuando vamos a representar el nombre de Cristo, no es cualquier cosa. Debemos tomar en cuenta, y lo coloqué separado, dos pasajes que son muy explicativos de esto, y quiero que escriban ahí el número 1 cuando está blanco, Gálatas 6:1. Si hay dos versículos que quiero que recuerden, son estos dos. Gálatas 6:1 dice, hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta,
Vosotros que sois espirituales, restaurarlo en espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, cada vez que nosotros hablamos a una persona pretendiendo ministrar, encontramos 4 requisitos. Uno, que debemos ser espirituales. Y usted está diciendo, pero ¿será que yo soy espiritual? Pues usted aceptó a Cristo, el Evangelio de Cristo, y decide vivir una vida conforme a lo que dice la palabra. Usted fue sellado con el Espíritu Santo. Y después viene lo que es la llenura del Espíritu Santo, en el cual la evidencia no solamente es lo físico. Una de las evidencias más grandes en el libro de Hechos es que hablaban con denuedo del Evangelio. Y cuando hablaban con denuedo, la gente se convertía. Algunos hablaban en lengua, otros no hablaban en lenguas, pero todos hablaban con denuedo. Y eso decía la evidencia de la llenura. Las 2 frecuencias. Esto no tiene nada que ver con audio, sino que se refiere a las 2 voces que nosotros estamos escuchando y a la forma en que nosotros podemos interpretar esas voces. Y quiero partir recordando, ya hemos visto antes lo que dice Eclesiastés 3, que para todo existe un tiempo, y hay tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de derribar y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de lamentarse y tiempo de bailar, tiempo de lanzar piedras y tiempo de recoger piedras, tiempo de abrazar y tiempo de rechazar el abrazo, tiempo de buscar y tiempo de dar por perdido, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de rasgar y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. Yo creo que ahí me voy a quedar. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Todo tiene su tiempo y eso es precisamente lo que nosotros necesitamos entender, que nosotros hablamos en tiempos. Cuando nosotros intervenimos en cualquier situación es porque estamos ocupando el tiempo en algún momento. Nosotros siempre estamos hablando y muchas veces en el nombre de Dios dice que Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, que con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Sí, lo que está diciendo está correcto, pero Esteban iba a ser apiedrado anyway, de todas maneras. Ni por muchas palabras que se hubiera declarado, la gente no podía ver que ese tiempo correspondía quizás a una enseñanza apostólica. La pregunta es si estamos hablando en el tiempo que Dios quiere que hablemos o estamos hablando en un tiempo que es fuera de tiempo. Por ejemplo, vamos a ir rápidamente, en el caso de Esteban, el primer mártir, ¿qué es lo que le hicieron a Esteban? Lo apiedraron. ¿Qué hubiera pasado si es que mientras estaban apiedrando a Esteban, alguien se hubiera levantado y hubiera dicho, yo declaro que tú vas a salir de aquí? Porque el Salmo